Como les dije, aquí está la doctora Yocasta Guzmán, directora general de Contrataciones Públicas del Estado Dominicano, y no vino sola, vino con un cuarto bate. Claro, gente vino joven. Con Andrés Claro. de la Rosa, coordinador de inteligencia de mercado. Estos títulos ahora son una maravilla. Es que eso es lo que son demuestra. los que indican cómo ha ido Eso cambiando es el lo mundo. que demuestra el cambio. Al día de hoy. Esto no es fácil. Así que vamos a hablar con la doctora Yocasta Guzmán y con Andrés de la Rosa casi ya. Tan pronto recibamos nuestro café Santo Domingo, porque aquí no se puede hacer nada sin un café Santo Domingo temprano en la mañana, que viene Kenia. Gracias, siempre, Kenia. Siempre nos Parece llega que de la tú sabes mano que a nosotros de nos Kenia. encanta el café. Sí, señor. Gracias. Kenia sabe eso y lo sabe muy bien. Andrés no anda con una taza de café normalmente, con un jarro de Con café. un jarro de café. Esos economistas cuando se meten en esos números, si no es por el café. A la salud del pueblo dominicano. Así este es, por mucho Santo bienestar Domingo, sí, y mucho desarrollo en este año 2020. Así mismo, pues continuemos por la senda del progreso, el desarrollo, la democracia, la inclusión, porque esto es democracia además. Totalmente. Esto es democratizar realmente. La democratización del acceso a las compras públicas que era vedado. Sí, señor. Desbaratar ese grupito. Hablemos de eso, porque tú llegaste ahí con el presidente Medina. Tú Así sabes lo que había ahí cuando llegaste. Claro. Una ley 34006, ¿verdad? O sea, del año 2006. Pero que no se aplicaba. No, la ley de MIPYMES también es reciente, con la ley de compras, la de compras del 2006, la de MIPYMES es del 2008 y ninguna de las dos se aplicaban. Porque los sistemas de compras, y aprovecho para saludar a todos los televidentes de nuestro querido programa Ojalá, que tenía muchísimo que no venía, nuestros sistemas de compras habían estado diseñados y articulados sobre la base de que solamente las grandes empresas podían venderle al Estado. Y yo digo que la mejor pregunta que he encontrado en mi vida es preguntar por qué. Cuando tú preguntas por qué, entonces tú vas dando respuestas y vas desmitificando muchos mitos que hay sobre este tipo de temas. ¿Por qué entonces, si la ley era del 2006 hasta el 2012, no se aplicaba y se dejaban esas grandes compañías? Porque nosotros, en el 2006 el país conocía muy poco de compras públicas. Acuérdense que veníamos de una ley que lo que establecía era el aprovisionamiento del gobierno. Y nosotros como país hemos ido mejorando, pero nos hemos caracterizado por dictar leyes, promulgar leyes, que no estamos preparados y no se hace un plan para que esa ley se implemente. Entonces, aunque la ley era del 2006, que se aprueba por los requerimientos del DERECAFTA, a nosotros nos costó mucho avanzar porque no estaba la estructura institucional, tecnológica y no había posiblemente una decisión política de avanzar en esa dirección. Porque siempre las compras han estado ligadas mucho a temas políticos, a clientelismo político, a favorecer a algunos, y entonces eso como que nos marcaba. El mecanismo idóneo de otro. Claro. El mecanismo idóneo para la acumulación originaria de capitales eran las compras públicas. Sí. Entonces usted me está planteando ese elemento de la voluntad que quiero rescatar, porque entiendo perfectamente y lo he visto mucho en el mundo jurídico, que se promulgan leyes y competimos en leyes y reglamentos, pero esas leyes no se aplican. Claro. ¿Cómo fue ese proceso de aplicación y de aplatanamiento a partir del 2012? ¿Y qué datos usted encontró en ese momento? Mira, muy poca información. Yo digo que quise venir con Andrés precisamente porque eso demuestra cómo se ha ido avanzando en el sistema. Pasamos de no tener información, encontramos cuando llegamos 5.840 y pico de registros de pago, no de convocatoria. Y a partir de ahí insistimos en que lo primero, y siempre recuerdo un periodista que decía, oigan lo que dice la directora de compra, que su primer ejercicio es para publicar las convocatorias, como un poco, esta tipa no sabe de eso. Entonces yo decía, bueno, lo que pasa es que si yo no sé lo que tú requieres, yo no te voy a poder ofrecer nada.
Y esa es la principal dificultad en todos los países. Procesos que no se publican y que por tanto las instituciones deciden a quién invitar y a quién no. Todavía hay muchos países que tienen esa situación y tú ves que también se utiliza eso un poco para decir, bueno, si yo tengo que publicar a partir de 150,000 euros, entonces todos mis procesos, todos mis contratos van a llegar hasta 149,999. Entonces se han hecho auditorías interesantes. Claro, así no tengo que publicar. Así me mantengo por abajo de la publicación y no doy participación. Y eso es lo que ayuda a tener la información consolidada y la información que puede analizar ese equipo de economistas, matemáticos que hay en la dirección. No son muchos, pero son muy buenos, muy jóvenes, que conocen la importancia de esas bases de datos grandes y que Andrés dice que nosotros tenemos la mejor data del país porque es una data viva que cambia continuamente y que te va demostrando ese crecimiento económico que ¿Cómo así es una data viva? Explícanos por ejemplo, Andrés. Lo más interesante de la data del sistema, de los sistemas de compra, es que hay la interacción microeconómica, oferta y demanda, se da cada vez que un proveedor del Estado le compra a una institución pública. Esa interacción que hay, todo eso queda registrado a cuál es el precio que es la oferta, queda registrado el volumen de compra, queda registrado los que están compitiendo dentro de esa modalidad de compra. Y todo eso forma las bases de datos del Sistema Nacional de Compra y Contrataciones y nos permite a nosotros determinar si hay competencia o no hay competencia. Toda esta información agregada genera patrones y estos patrones nos permiten a nosotros monitorearlo también. Entonces ya todo ha sido un cambio a partir del 2012 porque esa información se comienza a juntar, se comienza a conglomerar. Como le decía la doctora, antes del 2012 menos de un 2% de los contratos que se adjudicaban eran publicados. Era menos de un 2%. Menos de un 2% no teníamos, hay un informe del BID que dice que nosotros de la región éramos el país que menos contratos y menos información de las compras públicas tenía. Y realmente que ahora estamos hablando de grandes bases de datos, nos dice que eso ha ido cambiando porque, y eso es bueno que la gente sepa, lo que no se conoce no se puede mejorar, ¿verdad? Eso es un principio de organización básico. De gestión, hay que medirla. Entonces tú tienes que saber qué pasa y luego cuando vas identificando lo que pasa, entonces vas estableciendo medidas que en nuestro caso se han ido estableciendo por decreto muchas de esas medidas y luego entonces eso, y tenemos esa ventaja, después que ya tú lo has puesto en práctica, entonces puedes hacer una propuesta de ley. Nosotros hasta ahora hemos estado presentando modificaciones a leyes o propuestas de leyes sin haber siquiera dejado que la ley original se desarrollara. Nosotros hemos desarrollado la ley del 2012, del 2006 a partir del 2012 y ya hemos hecho una propuesta de modificación de la ley. Con toda esa experiencia. Con esa experiencia. Si hubiéramos hecho eso que estamos haciendo ahora en el 2012, te aseguro que hubiéramos fracasado. Claro, porque no tenían ya esa experiencia previa que da la práctica. Así Pero es. me llama la atención ese 2% que se publicaba. Actualmente, ¿qué porcentaje se publica? Más de un 100%. O sea, estamos hablando que hay una mejora de un 98%. Claro, ¿por qué? Porque al principio no teníamos publicidad de nada, ni de las convocatorias. Lo que sí comenzamos a hacer en el 2012 fue a mejorar lo que había en ese momento, que son de los aprendizajes que uno tiene en la gestión. Yo en ese momento queríamos que llegara y que inmediatamente nos pasáramos al portal transaccional, pero había que hacer una licitación, había que disponer del dinero. ¿Qué hizo el gobierno? Dijo, no, yo quiero que esto se haga con presupuesto nacional para no tener que hacer una gestión de un préstamo y entonces eso nos dio oportunidad de comenzar a trabajar con la dirección que no estaba preparada para eso y con las instituciones. Ya cuando llegue el portal que tiene esa riqueza que habla Andrés, entonces las instituciones habían aprendido mucho de lo que necesitaban para entrar al portal. Y entonces ahí con el portal tenemos esa consolidación de la información y la mejora de la información
que se está haciendo disponible. Ahí tenemos desde la planificación hasta el cierre de los contratos. Hay un módulo que es de gestión de contratos, que solamente lo tiene República Dominicana y Colombia hasta ahora, porque los sistemas de compra solo llegaban hasta la adjudicación. ¿Qué hemos visto? Que la gestión del contrato tiene muchísima información rica para mejorar el sistema y te va diciendo todo lo que tú no hiciste bien en el proceso, que debiste haber hecho estudios previos, hecho un análisis de precio, realizado una serie de actividades para que ese contrato se ejecutara bien, y todo lo que tú no hiciste lo refleja ese módulo de gestión de contratos. Estamos hablando, Yocasta, de vocación, de decisión Así política, de compromiso real, Claro. con la transparencia, con la participación, De lucha contra la con los corrupción. derechos. Es decir, lo primero es decidir, esta ley 34006, pero si está ahí hay que aplicarla. ¿Qué es lo Claro. que pasa? Eso era como la ley del 4% para la educación. Así es. Estaba ahí desde el 2007 precisamente, Claro. 2006, desde el 97, ¿cierto? Desde el 97, pero no se aplicaba. Así es. Y estábamos constantemente mamoneando, mareando Eso la sí. perdiz, como dicen los españoles, Así mareando es. la perdiz. Que sí, que vamos a un plan piloto, que después otro plan piloto. Porque y se nos quedamos en aprueban el plan para piloto cumplir ahí. con requisitos de organismos entiende? internacionales, no porque haya Eh, realmente una decisión de hacerlo. La decisión es, la ley está ahí y la ley hay que cumplirla, porque las leyes no se hacen para deporte. Y que Así vamos a un es. deporte de hacer leyes. No, Claro. no. Las leyes son para garantizar derechos. Claro, y en Además, el tema de compras, y yo a veces con no, y muchos... después vino la otra parte, el sesgo. Mujeres, No, y MIPYMES, las MIPYMES no es así. podían participar. ¿Quiénes? Sector Las productivo. MIPYMES, cuando Claro. nosotros comenzamos a trabajar, yo le decía a ellos, señores, ustedes tienen que dejar de mendigar favores y aprender a reclamar derechos. Porque claro. quizás la gente no lo sabe, y yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirle, pueden faltarnos muchísimas cosas en el sistema de compras, muchísimas. Los sistemas de compras son imperfectos, como es la realidad. El que quiera vivir en otro planeta, bueno, que le vaya bien, pero en este planeta Tierra hay muchas imperfecciones. ¿Y qué es lo que se ha hecho? El gobierno ha tenido que hacer el trabajo del gobierno, pero también ha tenido que hacer el trabajo del sector productivo. Porque esto es un tema muy técnico y eso es lo que hemos aprendido en el camino. Y si usted no va a decirle a esa MIPYME, que yo no sé si te acuerdas de Mayra, la panadera, que ha venido aquí. Claro. Pues Y de Mayra, Omar, el que hace hace yogur. como 2 meses me envía una foto por WhatsApp y me dice, doctora, mire mi nueva adquisición. Se compró su carrito, Mayra, ya, y está feliz. Pero antes de eso, ella mejoró su panadería, que había comenzado con equipos prestados. Ella pudo comprar los equipos de su panadería y además montó un pequeño comedor, cocina industrial, una pequeña cocina industrial. Y entonces, después que ella hizo eso, Mayra la panadera nos da lecciones a todos de cómo debe invertirse el dinero. Entonces, después que ella ha hecho eso, se compra su vehículo. Cuando ella me mandó eso, yo me sentí tan feliz, porque yo digo que Mayra es quizás una representación de lo que han sido las compras públicas. Es esa oportunidad que la gente necesita para poder trabajar sin deber favores. Ellos lo que tienen es el derecho a participar y a trabajar. Mayra está a las 4 de la mañana en su panadería para poder ofrecer el desayuno escolar, pero también para poder vender de su cocina industrial. Entonces, esa dinámica acerca del trabajo es lo que gestionan las compras públicas y promueven las compras públicas. Ese análisis de información que hace el equipo de Andrés, ese análisis de información es para ver dónde hay oportunidades para los sectores productivos, dónde hay oportunidades para que podamos mejorar la competencia. Es decir, es un análisis técnico, muy serio y riguroso para nosotros saber cómo podemos utilizar mejor el dinero que pagamos todos, porque lo más importante es
que con el mismo dinero que el gobierno tiene que ofrecer obras, bienes y servicios a la ciudadanía, con ese mismo dinero, entonces se promueve el desarrollo. Este año se ha declarado el año de consolidación de la soberanía alimentaria. Óigame, ¿eso qué significa para las compras públicas? La consolidación también de mucho del trabajo que hemos estado haciendo. El año pasado hubo el decreto 168-19 que manda a las instituciones a comprar a los productores muchos de los productos que ellos requieren para ofrecer servicios. Productores locales. Productores locales y productores que si no hay una medida concreta, nunca van a poder venderle al Estado. Y ahora, con este año de consolidación de la soberanía alimentaria y con un decreto que si se presentará al presidente en los próximos días, se va a lograr que todos los bienes, servicios que requieren los programas de asistencia social se compren localmente. Bueno, creo que usted acaba de dar una primicia. No, eso es, mira, realmente otra de las consolidaciones de este año. Y algo que está esperando mucho la industria nacional y realmente se ha ido preparando para eso. Porque esos programas sociales son también programas que invierten muchos recursos y esos recursos deben quedarse en la producción y en la industria nacional. La llegada de Andrés ahí, del equipo de Andrés, porque eso es reciente además, ¿verdad? Andrés comenzó solo hace 2 años. Sí, 2 años. Y O sea que luego es muy ha reciente. ido creciendo. 2 ahora, años de sí. 7, eso es la Sí. tercera parte, menos de la Así es. tercera parte. Así De es. manera que estamos diciendo que si Andrés llega antes, no tenía nada que hacer ahí. No, definitivamente, porque la entrada de Andrés tiene mucho que ver con el uso pleno del portal. Claro. Exacto. Que comenzó en el 2018 el uso pleno, 2018 y 2019, y es la mejor data que tenemos. Entonces, ¿Se crea el comienza, portal en qué año? ¿En el No, 2014? en el 2014 se lanza el proceso de licitación y luego entonces de que pase el proceso comienza todo lo que es el desarrollo y en el 2017, noviembre del 2017, está el decreto 350-17 que hace obligatorio el uso del portal. Al día de hoy hay 307 Sí, 307 instituciones instituciones. que ya tienen usando el portal transaccional. Y las que faltan nos toca a nosotros completarlas. Esas que faltan, ¿son del gobierno central, son de los ayuntamientos? Hay muchos gobiernos ayuntamientos, locales? sobre Porque todo tengo muchos entendido que hay otro ayuntamientos. sistema de compras también. Sí. Pero ¿Cómo funciona esa parte? mira, hasta ahora tenemos 41 ayuntamientos utilizando el portal. Estamos priorizando los ayuntamientos que más recursos Claro. incluso Sí. gestionan, porque luego va a quedar como queda ahora en el gobierno central y descentralizado, muchas instituciones pequeñitas, pero que por el monto presupuestario que conllevan no van a hacer la gran diferencia. Sí tienen que hacer las publicaciones y llevar toda su gestión, pero las grandes están todas dentro desde el 2018. Ahí están todos los ministerios, todas las direcciones generales, todo el que invierte mucho dinero, gestiona mucho dinero, está en el portal desde esa fecha. Y con el proceso de inscripción o de inclusión de los ayuntamientos, por lo menos los más grandes. Claro, los más grandes, y de esos más grandes ya tenemos entre grandes y otros pequeños que han querido irse moviendo mucho, como por ejemplo la alcaldesa de Bánica. Nos manda un WhatsApp hace un tiempo y nos dice, entonces ustedes no quieren trabajar con nosotros porque nosotros somos pobres. Y le decimos, espérate, no, vamos para allá. Así no. Con el que quiere trabajar, nosotros trabajamos y le damos prioridad. Pero realmente para el equipo de la dirección no es fácil. Incluso el año pasado se hizo una evaluación que promovió el BID al portal, porque ellos quieren utilizar el portal y quieren utilizar el Sistema Nacional de Compras. Y entonces hacen una evaluación y parte de lo que nos dice el consultor es, ustedes han mantenido esto como pequeño y ustedes tienen un gran monstruo, tienen que darle ese tamaño para poder no solamente concluir toda la implementación en la administración, sino para hacer esos desarrollos que día a día
día se requieren, porque cada día tú encuentras algo que mejorar, algo que te va a dar más datos importantes, como por ejemplo ahora estamos hablando de que esa información que se extrae se está colocando en formato, está cumpliendo con parámetros del Open Contracting, que es todo un programa que hay a nivel internacional para que los datos de compra estén como datos abiertos. Tú, por favor, habla un poquito de eso, que me imagino bueno, que eso tiene que ver con Big Data. Claro, eso significa, eso es algo muy interesante y muy innovador. En Latinoamérica hay menos de 5 países que tienen ese estándar, y es que uno puede consolidar la información del sistema de compra dominicano con el sistema de compra chileno, con el sistema de compra colombiano, con el sistema de compra paraguayo. Y esto es algo muy importante porque estos análisis a nivel regional nos dan a nosotros expectativas de precios en cosas que compramos comúnmente, como son los medicamentos. Los medicamentos es algo muy común que se compran en los sistemas de contrataciones de Latinoamérica. Entonces nosotros con este estándar podemos cruzar la información con ellos y saber exactamente esos precios de esos medicamentos, y así uno tiene una expectativa de mercado, un ancla, y no comienza a especular con el precio, que generalmente eso le causa un costo al Estado. Entonces, estos estándares nos permiten a nosotros comparar la información entre diferentes países, y nosotros en República Dominicana hemos dado grandes pasos en esa dirección. Estamos completando ya todo el proceso de consolidación de la información en esos formatos específicos, que es lo que ayudan a esa comparación entre los sistemas de compra de distintos países. Nosotros lo que decimos es, los sistemas de compra son esa herramienta para muchas cosas, para conseguir mejores precios, porque cuando podamos hacer eso que está señalando Andrés, vamos a ser más eficientes. Vamos a ser más eficientes y vamos a decir, pero ven acá, ¿y por qué este me está vendiendo a mí a tanto y aquel se lo...? Y entonces eso va a optimizar muchísimo los recursos públicos, porque de eso se trata también, de optimizar los recursos para poderlo invertir mejor y en más servicios. Ustedes me están hablando de algo revolucionario, en el sentido de que primero se implementa una ley, luego se mejora, ya estamos hablando de la integración de Big Data y de tecnología en el manejo de datos para tomar la mejor decisión. Todo eso significa afectar a grupos que se habían beneficiado del sistema imperante. ¿Cuáles han sido los principales escollos que han tenido ustedes en su gestión? Qué muchacho No, mira, a mí me gustan esas preguntas. Tú sabes que a mí me gustan esas preguntas porque yo creo que también es parte del aprendizaje que hemos tenido en la institución. Al principio, las instituciones tuvieron cierta resistencia, que es propia de un cambio. Y lamentablemente, y es parte de lo que nosotros estamos tratando de que se incluya. Hay gente hablando de cambio por ahí. No, porque gestión de cambio es una cosa importante y la gente a veces habla de lo que no sabe. Entonces, no podemos, ¿verdad? Y pero hay quienes quieren cambiar para atrás. No, lo que porque pasa... Porque esto de tener yo que publicar y que decir y que hacer concursos. Y además de eso, mucha gente habla y no sabe de lo que está hablando. Igual que no ha ejecutado un proyecto importante en el sector público o en el sector privado, le es muy fácil despotricar contra lo que hacemos las instituciones. Y la verdad es que se ha trabajado para que las instituciones sean más eficientes, para que cumplan con su rol, para que puedan ejecutar ese rol, porque ¿para qué me sirve a mí ser una dirección si no tengo recursos, si no tengo tecnología, si no tengo equipo, si no tengo gente capacitada y con experiencia? Y eso se adquiere, como todo en la vida, con aprendizajes que se dan de errar, corregir, volver a intentar, corregir, porque la gente piensa que la administración es Dios, y la administración no es Dios. Está llena de personas buenas, no tan buenas, 2 o 3 desgraciaditos, como dicen por ahí, sí, pero lo que hay es mucha gente buena, que ahora ha tenido que aprender a trabajar, porque mentira que se trabajaba en las instituciones, se hacía como que. Por eso yo digo que al que me dice que las instituciones públicas no trabajan, me lo como vivo, porque a nosotros nos faltan horas del día para trabajar. A mí, a todo el equipo y a todos los que estamos involucrados en esas reformas que ha estado implementando el gobierno. Es increíble, a veces tú dices, Dios mío, pero ¿y cómo es que me voy a hacer? Voy a hacer equilibrio, porque también uno va tomando experiencia.
Y lo que queremos precisamente es poder también compartir esa experiencia. Tenemos que olvidarnos de ese cambio tan radical que se daba hasta hace poco, donde porque cambiaran a una persona, aún en el mismo gobierno, todo volvía a cero. Y eso no puede ser así. ¿Por qué? Primero, porque estamos insertos en una comunidad global. Claro. Y si queremos mantenernos ahí, tenemos que cumplir con lo que es ya propio de una administración moderna. Y luego, eso cuesta dinero. ¿Y de quién es ese dinero que se malgasta cuando vuelve todo para atrás? O cuando no se continúan las reformas. Es de nosotros. Ningún gobierno tiene dinero, diga, produzco yo mi dinero, es de los impuestos nuestros. Y cada vez que usted vea a un funcionario que diga, aquí todo se hizo mal y yo voy a comenzar de cero, dígale, espérese, vamos a revisar eso, porque usted no puede decidir con mi dinero. Entonces, de eso se trata. Yo digo que cualquier funcionario inteligente que llegue a una institución y vea las cosas que se han hecho, puede venir con su mirada, ¿verdad? Más innovadora, quizás más retadora, más agresiva, pero tiene que montarse en lo que ya se ha hecho, porque deconstruir es muy fácil y conlleva la pérdida de muchos recursos. Ahí está, por ejemplo, el modelo que hemos implementado de compras públicas, que decimos que es un modelo sostenible e inclusivo, que se ha ido presentando a nivel regional e internacional, que nos viven demandando que vayamos a explicar lo que hemos hecho, para ver cómo ellos lo pueden implementar, porque las MIPYMES estaban excluidas en todas partes del mundo y nosotros hemos demostrado que se puede. Las mujeres no participaban en las compras públicas y nosotros hemos demostrado que se puede. ¿Que nos falta avanzar? Sí, es verdad, muchísimo camino y qué bueno que nos falte. No hemos terminado, ahora es que esto comienza. Y yo digo que el año 2019 fue el año de esa consolidación de lo que hemos hecho y del portal transaccional. ¿Qué es lo que más le gustó del año pasado? Mira, lo que más me gustó es que ya en el territorio la gente está respondiendo a todo lo que estamos haciendo. Yo no sé si tienen acá para presentar unos mapas que pedimos que trajeran, porque se ve cómo vamos interviniendo en el territorio y cómo al final tú tienes un gran mapa lleno de intervenciones. Intervenciones con MIPYMES, con mujeres, con pequeños agricultores y también intervenciones con productores agrícolas, con artesanos. Este año fue el mejor año del concurso de artesanía. Fue increíblemente cómo nos fue tanto en cuanto a la respuesta de los artesanos como al requerimiento de las instituciones. Como siempre nos faltaron artesanías, porque mira, este es el mapa. Este mapa que estamos viendo ahí muestra cómo vamos moviéndonos en el territorio. Y esas son solo las intervenciones de compras públicas. Si a eso tú le montas todas las otras acciones del gobierno, no vamos a ver el mapa. Por ejemplo, solo montando ahí los más de 20 centros MIPYMES que tiene el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, tú tienes otro mapa. Y, por ejemplo, las visitas sorpresas o lo que se está haciendo a nivel de cooperativas. Es decir, cuando tú entras todas esas políticas y cómo se ha ido implementando en el territorio, tú ves que ya no es solo el Distrito Nacional, que se está trabajando con políticas inclusivas en todo el territorio nacional. Y cuando tú vas a ese territorio, que antes, por ejemplo, en la región sur teníamos muy poca receptividad, como que estaba más lenta, y insistimos, y ya la región sur está diferente totalmente. En cuanto a gente motivada a trabajar y a incluirse en todo este tipo de políticas de compras públicas que estamos desarrollando desde el gobierno. Y como curiosidad, ¿qué tienen que ver las visitas sorpresa en este entramado de compras? Bueno, parte de lo que se busca, y por eso se habla de la consolidación de la soberanía alimentaria, es que esas visitas sorpresas
que han ido a favorecer a productores, a cooperativas, a mujeres, se puedan insertar en las compras públicas también. Y ellas van a tener un papel muy importante en todo lo que es ese próximo decreto que estamos haciendo la propuesta, porque eso es producción nacional. ¿Y qué busca la soberanía alimentaria? Que no dependamos de nadie para asegurar que hay alimentos suficientes y de calidad en el país. Y también que eso se preparen para exportar, porque tenemos un montón de islitas alrededor, donde desde ya se está exportando alimentos, productos agrícolas, porque tienen poco terreno, tienen poca agua, y entonces nosotros tenemos que capitalizar eso. ¿Y tú crees que un productor pasa de ser productor a exportar así? No, tiene que entrar a venderle al mercado local, a venderle al gobierno, a mejorar su producto, a mejorar su etiquetado, a tener las normas, a cumplir con las normas internacionales, y todo eso se logra a través de las compras públicas, si trabajamos coordinadamente. Entonces, por el enfoque que usted ha dado, hemos visto a veces en la televisión, hemos visto líderes de oposición señalar y acabar a veces que las visitas sorpresas son acciones aisladas, que es populismo, pero usted nos está presentando una vinculación de algo que aparentemente no tiene que ver con el desarrollo, como es compra pública, que tendría que ver aparentemente en un esquema sesgado solamente con la disminución de la discrecionalidad del poder público, y nos encontramos que el enfoque que se está dando en ese mapa es un enfoque que tiene que ver con las compras públicas como instrumento de desarrollo, como instrumento de política social. Entonces, eso se está entrelazando con los datos que has encontrado, Andrés. ¿Cuáles son los datos que más te ha llamado la atención en esos patrones que tú señalas que se está utilizando con la data viva? Exactamente. Algo muy interesante, y vuelvo otra vez con el tema de los ayuntamientos, es un ayuntamiento que está utilizando una de las modalidades más interesantes, que son los sorteos de obra. El Ayuntamiento de Baní realizó sorteo de obra el año pasado y adjudicó eso, el mercado de Baní se lo adjudicó a una ingeniera mujer. Son ese tipo de cosas que uno comienza a ver que, por ejemplo, ese ayuntamiento nunca había adjudicado a una mujer que era ingeniera. ¿Te entiendes? Claro. Nunca había una mujer tenido acceso en ese ayuntamiento, en esa comunidad, a hacer un negocio con el Estado. Exactamente. Otra cosa bastante interesante es cómo la mujer ha perdido el miedo a participar en modalidades de compra que son altas, por ejemplo, licitaciones públicas. Sí. Y no solamente mujeres del Distrito Nacional, sino mujeres de todo el territorio. Usted ve mujeres que mandan su oferta digital. Por ejemplo, las mujeres de San Pedro de Macorís son las mujeres que más mandan ofertas digitales a través del portal transaccional. Porque ya han entendido la dinámica. Yo puedo a través del portal recibir información, mandar mi propuesta sin moverme de mi casa. Eso que estamos viendo en pantalla ahora es cómo se ha incrementado la participación de proveedoras distintas por clasificación empresarial. Entonces, esos son de los modelos, por ejemplo, que se puede hacer con la información y los datos que está trabajando Andrés. Pero también tenemos el comportamiento de las instituciones, que se está completando un piloto donde nosotros tenemos más o menos gráficos similares que nos dicen cómo es el comportamiento de las instituciones. Tenemos que las instituciones normalmente compran, contratan este tipo de contratos y por este monto. Y cuando hay uno que se sale de esos parámetros nos da la alerta. Entonces ahí vamos a ver qué está pasando. Entonces hay mucha riqueza en la información y sobre todo nosotros decimos que a futuro, y ya se está viendo cada vez más, los sistemas de compras van en esa dirección. Por dos cosas. Primero, porque combatir la corrupción no puede ser un concepto aéreo. Tú tienes que buscar la forma de hacerlo. Ni reactivo tampoco. No, porque es muy reactivo. Después que pasó, vamos a meterlo preso. Claro, entonces es como yo le decía, bueno, como con el feminicidio. Muchas de las propuestas que hay hablan ya de cuando el feminicidio o cuando la agresión se materializa. Claro. Si seguimos así no vamos para ningún lado. Usted tiene que ver qué es lo que está provocando eso y prevenirlo. Cuando esas políticas sean capaces de prevenir, entonces estamos hablando de verdad de terminar con esos males que tiene la sociedad. ¿Tenemos cuántos años hablando de corrupción?
Pero ¿cómo se ha Desde que implementado? llegó Colón. Mira, yo siempre he dicho Sí. que una de las gente que tiene quizás medidas más El graves. primer acto de corrupción que está en la historia de la República Dominicana es de Colón. Sí, no es, a Colón lo dejaron. Al que le cayó el problema fue al contable de Nicolás de Obando. Sí, que era el contable real, Cristóbal, no recuerdo el apellido del pobre Cristóbal, que no era pobre, le fue bien. No fue muy bien. Pero está documentado. No, ese y primer siempre ha gran acto habido de ese corrupción. tema. Claro Entonces que nosotros sí. decimos, si yendo en esa dirección no se ha avanzado, hay que buscar alternativas. Y en los países, si bien debe haber una consecuencia cuando la gente use mal el recurso público, en los países no se ha avanzado mucho en cuanto a eliminar la corrupción solo por esa vía. Nosotros decimos, esa vía hay que tenerla y claro está, forma parte de nuestra agenda. Pero también para nosotros es más efectivo eliminar barreras de acceso para que más gente pueda participar. Y hemos ido cerrando muchos temas que impedían que las MIPYMES, las mujeres participando. Primero, acceso a la información. Tienen todo el acceso y no solo que lo tienen ahí, toma, mátate tú mismo. No, es que nosotros le enseñamos cómo utilizar esa información, cómo utilizar el portal transaccional, cómo hacer su oferta, cómo mejorar su oferta. Es decir, nos encargamos de ese proceso. Porque para mí fuera muy fácil y para el gobierno decir, no, todo está publicado ahí. No, eso no es suficiente. La capacidad de procesamiento de esa información y es de algo que ustedes están también, claro. ustedes están estimulando. Claro, porque con eso comienza todo. Con la información comienza y termina todo. Entonces usted tiene información ahí servida, pero además de eso, los pagos, señores. El gran tema ha sido los pagos. Y con los pagos se está trabajando para tener tiempos límites de pago. Eso está dentro del modelo de gestión contractual que ustedes señalaban. Claro, pero eso no solamente nos toca a nosotros, eso toca a la dirección, pero sobre todo a presupuesto, a tesorería, a contabilidad gubernamental, todo lo que es el circuito de la administración financiera a cargo del Ministerio de Hacienda. ¿Y qué está haciendo el Ministerio de Hacienda ahora? Que me siento muy orgullosa de formar parte de ese proyecto. Está haciendo un levantamiento y mejorando los procesos que utilizamos las instituciones para todo ese trámite, porque cada institución tiene un trámite diferenciado. Y por primera vez está haciendo ese trabajo para que todas las instituciones utilicen el mismo procedimiento. Eso es lo que nos va a permitir que podamos decir, vamos a pagar en tantos días. Ese trabajo está muy avanzado. Y ese trabajo va a consolidar todas estas reformas, porque si no se paga a tiempo, todo esto se echa a un lado fácilmente. ¿Qué nos dicen? Nosotros le pedimos a la tesorería que nos diera unos datos y ellos me dicen, no, vamos a esperar que termine ahora este primer trimestre para comenzar a manejar esa información. Pero ¿qué nos dicen los proveedores? Que ya le están pagando más a tiempo, que ya se están reduciendo más los tiempos de pago. Es decir, que todo lo que se ha ido haciendo, pero claro. Porque antes no se confiaba en el Estado, no se confiaba en el gobierno. No, yo no participo. No, ahora el pleito, yo no sé cuándo voy a cobrar. Ahora el pleito es por participar. Ahora el pleito es por participar. Ahora descubrieron que sí, que el Estado paga. Y que tienen información y que lo estamos capacitando. Hay un dato que yo no me quiero... Sí, pero espera, que yo quería no hablar de los datos primero, sino de lo que hemos hecho para terminar con los datos. Nosotros, desde el 2012 a la fecha, en el sistema de compras hay registros de procedimientos por 497 mil millones de pesos. Solo el año pasado, y damos todavía en cierre, todavía no tengo el dato exacto, pero lo que tenemos en el sistema es más de 113 mil millones de pesos. Y en cuanto a las adjudicaciones... Y eso es mucho, es poco, ¿cómo lo comparas? Oh, pero imagínate, mira, cuando nosotros entramos de septiembre a diciembre del 2012, hubo adjudicaciones por 4.699 millones de pesos. Y hasta agosto del 2012, lo que había en el sistema eran 81 millones de pesos.
81 millones de pesos. Entonces, ¿y ahora? Tenemos en un total de 497.193 millones de pesos. Mira, Eso ha ido, por ejemplo, evolucionando. No, es mucho, 497.000 millones, sí. Para que lo entendamos. En el de 2012. 81 millones a 400 y pico de mil. En el 2012 teníamos 4.699.000. En el 2013, 88.000 millones. En el 2014, 83.000 millones. Esos fueron los años fuertes de los sorteos de obra. En el 2015, 54.000 millones. En el 16, 42.000 millones. En el 17, 38.000. En el 18, 72.000. Y en el 19, 113.000, para un estimado de unos 497.000 millones. ¿Por qué va en declive la cifra? Porque cuando hay va en declive y vuelve. Por ejemplo, cuando hay grandes políticas que conllevan una inversión importante, ¡pac!, de una vez se dispara. Cuando lo que se está es trabajando en definir y concluir esas, por ejemplo, escuelas, entonces cambia. Por ejemplo, con el desayuno y el almuerzo y las meriendas, los primeros años que se amplió la jornada, eso fue un pico enorme. Ahora, anualmente, hablamos de unos 1.000 millones, ¿verdad? Sí. Entre un año y otro. Es decir, ya no hay esos grandes saltos. Ahora, el mercado se vuelve más eficiente en la medida de que se más estable. Más estable y eficiente. Claro. Y entonces, lo más importante quizás de todo esto es que decimos, donde quiera que haya un proyecto importante, tiene que haber una estrategia de compras para que sean procesos inclusivos. En cuanto a las adjudicaciones a mujeres, tenemos que a mujeres le hemos adjudicado unos 88.000 millones en el periodo. A MIPYMES certificadas, no certificadas y otras organizaciones, de esos 497.000 se le han adjudicado 450.000 millones. Y eso significa que se le ha ido adjudicando tanto a MIPYMES como mujeres entre el 88 al 97% cada año. Es decir, tenemos unos datos que nos dicen, si las MIPYMES son el 98% del tejido productivo, ¿cómo que no van a poder participar? Claro. Si lo que compramos, nosotros no somos un gobierno, un estado grande, sino que somos un estado que compra lo que compra normalmente cualquiera en su casa. ¿Y por qué no pueden las MIPYMES participar y las mujeres? Ese es un gráfico que nos interesa muchísimo destacar y tiene que ver con la adjudicación a mujeres. La cuota que es establecida por ley, que le hubiera correspondido en este tiempo, son unos 4.972 millones de pesos y se le han adjudicado más de 88.000 millones. 17 veces, dice 17 veces más. Porque están hablando de cambios, que vengan a ver cambios. No, y si hay mejor que eso. Que vengan a ver cambios. Claro. Hay una causa económica en los feminicidios y cuando no se establecen políticas de desarrollo así, que empoderen 17 veces más lo que hay las mujeres, no se está solucionando la causa. Claro, a nosotros queremos, y de verdad me interesa muchísimo oír, sí, pero lo que quiero decir es retar un poco a los candidatos, ¿verdad?, de los distintos partidos, a que se interesen por conocer lo que se ha estado haciendo en compras. Porque lo que he visto para nada tiene que ver con lo que hemos estado haciendo. Y este pueblo requiere más políticas de este tipo. Y está convencido de que puede acceder a este tipo de políticas. Si usted quiere hablar de inclusión, hable del sistema de compras. Si usted quiere hablar de mejora en las condiciones de vida de la gente, hable del sistema de compras. Si usted quiere hablar de mejora de la política, hable del sistema de compras. Por eso nosotros decimos que si usted quiere hablar de gobernanza, de gobernabilidad, hable del sistema de compras. Es la única forma de usted hacer eso materialmente visible. Lo demás es paja de garza. Eso es así, Andrés. Es así. Pues tenemos la información, las evaluaciones de impacto que se hacen de todo eso. Eso es algo bueno, de que antes de uno hacer un decreto, uno piensa en cómo va a estructurar la información para hacer la evaluación de impacto de
de esa decisión. Nos están tomando ya esos datos para hacer evaluaciones de impacto. Exacto. Tenemos apoyo de la Unión Europea, de USAID, pero sobre todo tenemos apoyo del gobierno para llevar adelante estas iniciativas, que es lo más importante y es lo que ha hecho el cambio real en estos 7 años de trabajo que tenemos en el gobierno. Que no es cualquier cosa. Gracias a la doctora Yocasta Guzmán, directora general de Contrataciones Públicas del Estado Dominicano, hace 7 años ya y pico, y va a completar los 8 con el presidente Danilo Medina, de manera que ella sí sabe cómo ha evolucionado eso. Sí. Y por si acaso se trajo a Andrés de la Rosa. El hombre de los datos. Para que Andrés certifique qué es lo que está pasando ahí en coordinador de inteligencia de mercado. Inteligencia de mercado. Así ¿Por dónde es, que andamos? así es. Ese es nuestro gran cambio. Gracias a usted, doctora Yocasta Guzmán, gracias a Andrés de la Rosa y gracias a nuestros televidentes por estar ahí con nosotros, que estoy seguro que han disfrutado de esta conversación. Claro. Una conversación muy productiva, porque cuando uno habla de comprar y vender las cosas... Sí, la gente de una vez dice... en esta proporción, en esta magnitud. Y creo que también le dio consejos a los líderes a todos los líderes políticos. Claro. Antes de hablar decían que los comunistas, antes el que no investiga no tenía derecho a la palabra. Claro, pero tú sabes que cuando nosotros comenzamos en el gobierno con esto, me decía la gente medio despectivamente, esas son políticas sociales, y luego nos decían, eso parece medio comunitoide. Y yo decía, mire, es tan comunista que Estados Unidos lo tiene desde el 1953 como una política pública. Entonces, aprendamos de los que más saben. Ustedes tienen que volver pronto, porque Helpi nos hizo todas las señas posibles. Señores, muchas gracias por su atención. Y quédense aquí que hay mucho contenido en su canal 4RD.